Amada familia, hoy nos encontramos con la Escritura Sagrada en el Evangelio según Juan, el capítulo 18, los versos 33 al verso 37. Leo de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Palabra de Dios. Para efectos del calendario litúrgico de la Iglesia cristiana, como comentábamos hace un rato, hoy es el último domingo del año. Cuando culmina un año en el calendario regular, el que va de enero a diciembre, tenemos la tendencia de hacer introspección recordando aquellos eventos que han sido significativos en nuestra vida. Y usualmente en esas celebraciones que hacemos en el fin del año del calendario natural, el 31 de diciembre, tenemos la tendencia a mirar nuestros triunfos y a recordar nuestros fracasos, nuestras altas y nuestras bajas, nuestras alegrías y nuestras penas. Y generalmente esa reflexión personal culmina en la toma de decisiones para el nuevo periodo de vida que comienza. Y ahí es que hacemos, ¿verdad?, las famosas resoluciones de año nuevo, que por lo general no llegan al mes de febrero, pero como quiera las hacemos. Pero el año litúrgico es algo especial. Y el año litúrgico culmina con la proclamación de que Cristo Jesús es Rey. Algo que ciertamente a usted y a mí, que nos identificamos como discípulos suyos, es algo que nos debe llevar a la introspección y a la toma de decisiones, pero no decisiones que se desvanezcan en cuestión de unos meses, sino decisiones fundamentales en la vida del presente y la eternidad. Y con motivo de esta ocasión, el leccionario, que es el calendario de lecturas que seguimos, hoy nos expone al capítulo 18 del Evangelio según Juan, específicamente del 33 al 37. Y esos versos a usted es posible que le hayan sonado familiares,
porque esos versos forman parte de una porción mayor que narra el interrogatorio de Poncio Pilato a Jesús previo a la crucifixión. Y ese hecho del interrogatorio de Poncio Pilato es mencionado por los evangelios sinópticos. Usted recordará, espero yo, que son 3. Marcos, Mateo y Lucas, ¿verdad? Y se les llama sinópticos porque se parecen mucho, beben de las mismas fuentes y de las mismas tradiciones. Y cuando leemos la mención de ese relato de los sinópticos, pues la vamos a encontrar allí que se menciona. Pero cuando leemos el Evangelio según Juan, que sigue otras tradiciones y otras fuentes, encontramos que en el Evangelio según Juan, el autor aprovecha esa oportunidad, no simplemente para mencionar que hubo un interrogatorio, sino para exponer a la audiencia a un diálogo de una profundidad teológica inigualable. Y en toda esa narración, cuando la leemos completa, vamos a encontrar que se puede percibir que no solamente Jesús es interrogado por el gobernador Pilato, sino que Pilato es interrogado y también confrontado por las palabras de Jesús. ¿Quién es la última autoridad? ¿Quién está al mando? ¿Quién domina sobre quién? Todo eso son asuntos que están en juego en esta magistral pieza narrativa que a la vez nos inspira y también nos confronta. Pilato, Poncio Pilato, era el gobernador de Judea. Era el representante del emperador romano, que en aquella época se llamaba Tiberio César. Y era el encargado, como representante imperial, de velar allí en toda la región de Judea, velar por los intereses, no del pueblo, sino los intereses del imperio. Y por el cargo que él ostentaba, Poncio Pilato era la persona de más poder y autoridad en toda aquella región. Era la persona que tenía el poder de condenar a Jesús a una crucifixión o el poder de dejarlo libre si así lo hubiera querido hacer. Y ante él, Jesús fue llevado por el liderato religioso judío con la acusación o el cargo de rebelión contra el imperio romano, el imperio del cual Pilato tenía que defender sus intereses. Una de las funciones de Pilato como representante de ese imperio era precisamente controlar y eliminar toda amenaza de revuelta y rebelión. Así que encontramos que él comenzó su interrogatorio lanzando la pregunta obligada: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y en ese momento, un simple sí como respuesta bastaría para proveer a Pilato la evidencia necesaria contra Jesús para procesarlo como traidor de los intereses del imperio y mandar su ejecución. Sin embargo, el que tiene la autoridad imperial para interrogar, cuando miramos
la narración, encontramos que ahora es Él el que es interrogado. Y Jesús le pregunta al que estaba preguntando: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? La pregunta de Jesús es posible que a usted y a mí nos tenga un sabor familiar, porque es el equivalente a unas preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos según los evangelios sinópticos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Es interesante observar que Jesús confrontó a Pilato con su propia responsabilidad en el asunto. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y hoy que litúrgicamente celebramos el reinado de Cristo, la pregunta de Jesús viaja en el tiempo y nos confronta también. Nuestra respuesta al reinado de Cristo es una respuesta aprendida o experimentada. Nuestra reacción al reinado de Cristo ¿es una respuesta memorizada o una respuesta que se vive y se experimenta? Decimos que Cristo es el Rey por medio de nuestras oraciones y por medio de nuestras canciones y por medio de nuestros rituales religiosos. Constantemente decimos que Cristo es el Rey, pero ¿lo creemos de verdad? ¿Lo aplicamos a nuestra vida constante, a nuestra vida cotidiana, a nuestro day to day? Yo puedo ser, como lo soy, cristiano presbiteriano de tercera generación, y hoy la segunda generación está por allí. Yo puedo ser cristiano de la tercera generación, pero ¿saben qué? Al Señor, en relación a mí, lo que le interesa es mi propia respuesta y mi experiencia. No se trata de lo que hayan creído o lo que crean mis antepasados. Es qué creo, qué digo, qué practico yo mismo. No hay tal cosa como un sometimiento a Cristo vicario. Tiene que ser personal. ¿Dices que Cristo es Rey? Esa es la pregunta para usted y para mí. ¿Dices que Cristo es Rey porque otras personas lo dicen o porque lo crees de verdad? De frente a Cristo, cada cual, cada una y uno de nosotros debe y deberá asumir su responsabilidad. Ahora bien, de regreso al relato, encontramos a Jesús con la siguiente declaración: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y de esa declaración hay dos aspectos que quiero acentuar en esta oportunidad. Primero, el concepto
de reino de Dios o reino de los cielos, como se le llama en los evangelios sinópticos, el reino de Dios o reino de los cielos popularmente es asociado con un lugar, con un sitio, con algo que la gente normalmente le llama el más allá. Y se le piensa en términos geográficos. No obstante, el término utilizado en este pasaje allí, en labios de Jesús, se refiere más bien a una realidad, no a un lugar, sino a un modo de vida que se lleva bajo la dirección del Señor. Y ese mismo evangelio, el evangelio según Juan que hoy leemos, indica que el reino de Dios puede ser visto solamente por quienes nacen de nuevo. Es decir, por quienes la gracia o por la gracia divina han entrado y entran a una nueva forma de vivir. Y por eso al decir reino, debiésemos más bien entender reinado, dominio, gobierno, orden o dirección de Dios. Ese reinado de Cristo funciona distinto, funciona con parámetros diferentes a los reinados del mundo. La explotación, la violencia, la injusticia, las desigualdades son marcas propias de los reinados de este mundo. Mientras que el reinado de Cristo es caracterizado por la realidad del amor solidario. Y decía este mismo evangelio en su primer capítulo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es solidaridad. Habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Así que el reino de Dios es distinto. No lo debemos confundir con los otros reinos. Eso es lo primero. Y lo segundo que queremos acentuar en esta oportunidad, la expresión "mi reino no es de este mundo" ha sido y sigue siendo entendida por mucha gente como un divorcio entre la fe y la vida cotidiana. Es que el reino de Dios es de otro mundo. Entonces divorcian la fe de la vida cotidiana y de la experiencia diaria. Tenemos esa tendencia a compartamentalizar la vida de tal manera que relegamos a Cristo a un solo departamento, al departamento y el plano de las tradiciones y los rituales religiosos, y en la práctica le decimos: quédate ahí porque ese es tu lugar. Pero es un lugar sin relevancia alguna para el día a día, porque pues pensamos, bueno, es que su reino no es de este mundo. Mis amores, su reino no es de este mundo, pero ciertamente tiene que afectar e influenciar nuestro vivir en este mundo. Decía
Jesús en el capítulo 3 de ese evangelio: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el Evangelio según Juan, vida eterna es el equivalente a reino de Dios en los sinópticos. Y nos encontramos más adelante a Jesús elevando una oración por sus discípulos del presente y del futuro, y le dice a Dios el Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amadas y amados, el reinado de Cristo debe manifestarse no solo en la dimensión religiosa, ritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. En nuestras decisiones, en nuestras convicciones, en nuestras acciones y nuestras relaciones, que deben estar enmarcadas y ordenadas según la justicia, la paz, la compasión y el amor que hemos encontrado en Cristo. Y hoy que culminamos el año litúrgico, la Escritura Sagrada nos coloca una vez más frente a ese Cristo, frente a Cristo Rey, y nos llama a todas y a todos a tomar postura ante su reinado. Cuando Poncio Pilato se vio en esa misma situación, su decisión fue dejar pasar la oportunidad. Y la narración nos informa más adelante en ese mismo evangelio que la decisión de la multitud, al encontrarse en esa misma situación, la decisión fue reconocer a Tiberio César como su rey. No tenemos más rey que el César, dijeron. Hoy usted y yo estamos de nuevo frente a Cristo Rey. ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Y cuál va a ser tu respuesta? No la de tus papás, tus abuelos, no la del ministro, tu respuesta. Soli Deo Gloria. De frente al reinado de Cristo, concédenos, oh Dios, percibir y entender la profundidad de la decisión a la que nos llamas. Una decisión que no se da en medio de un ritual hueco y vacío, sino es una decisión que se tiene que dar día tras día, momento tras momento. Concédenos, oh Señor, abandonar el estilo de los reinos de este mundo, violentos, desiguales, injustos, indignos, y abrazar y ser abrazados por el camino del reinado de Cristo en nuestras vidas, desde aquí y desde ahora. Amén y amén.